Aquí seguimos en el Salón Inmobiliario de Madrid, en el SIMA. En esta edición de 2021 tuvo que retrasarse por el contexto de pandemia, pero por fin, una vez que IFEMA ha vuelto a abrir sus puertas, podemos acudir de manera presencial para tomarle el pulso a un sector fundamental para la economía española. ¿Cuáles son las perspectivas y qué tendencias, qué gustos ha cambiado la pandemia? Bueno, pues vamos a analizarlo un poquito, vamos a repasar los principales indicadores y lo vamos a hacer con la ayuda de Roberto Rey, CEO de Global. Roberto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, Roberto, sé que vosotros también tenéis un stand durante esta semana aquí en el SIMA. Hoy no estáis, pero bueno, queríamos hablar con vosotros porque, bueno, dentro de vuestro análisis del sector, dentro de los informes que publicáis, ¿no? Recientemente ha habido uno en mayo sobre los principales indicadores del sector. Te quería pedir que nos dibujes la foto principal del mercado inmobiliario en España. ¿En qué momento estamos a fecha de este evento clave para el sector? Bueno, pues yo creo que coincide un poco con el propio hecho en sí de recuperar estos eventos importantes del sector. Yo creo que estamos en un momento que podríamos decir positivo. Decir muy positivo me parece demasiado aventurado, pero yo creo que estamos en un momento positivo y además todo este periodo que hemos vivido en el 20 con el COVID, con la pandemia, ha demostrado la resiliencia que tiene el sector, lo mucho que ha cambiado y que ha ganado desde la anterior crisis y, por tanto, el posicionamiento que hay ahora mismo, ¿no? Yo creo que en la demanda también estamos viendo un movimiento bastante relevante, sobre todo lo que estamos viendo en vivienda nueva. También estamos viendo los cambios de tendencia fruto de la pandemia y, en resumen, podemos decir que el momento es positivo y que el número de transacciones y el movimiento que hay en el mercado incluso podríamos decir que hasta nos está sorprendiendo en este primer trimestre positivamente. Roberto, ¿qué nos dicen los principales indicadores? Si hablamos de construcción de vivienda, si hablamos de oficinas, si hablamos de materiales, dentro de una radiografía más amplia y dentro del mercado inmobiliario, ¿qué tendencias nos están marcando esos principales indicadores? ¿A dónde tenemos que mirar para conocer un poquito más a fondo esto que nos cuentas? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que estamos viendo es desde el punto de vista de la demanda de vivienda nueva, a pesar de que el año pasado, en general, las transacciones, como creo que habéis dicho en vuestro programa hace un momento sobre otro informe del sector, cayeron prácticamente un 15% en el mercado residencial. Creo que eso, con la situación que se vivió el año pasado, es algo que no es para nada alarmante, ni mucho menos. Yo creo que demuestra lo que he comentado antes. Y ahora lo que estamos viendo es un aumento de la demanda relevante, ¿no? Con respecto a lo que es el sector de los indicadores que tienen que ver con el sector de construcción, ya veníamos viendo un cierto grado de dinamismo en el año anterior. En este se está recuperando de forma importante y ahora tenemos un hito al que hay que mirar, yo creo que bastante clave, que tiene que ver con la rehabilitación, ¿no? Tenemos un parque de viviendas usadas muy importante y muchos de ellos en un nivel de eficiencia y sostenibilidad muy bajo, pero ahora precisamente los fondos europeos nos van a dar una oportunidad muy fuerte, ¿no? Vamos a tener una primera etapa en la que yo creo que se van a hacer actuaciones sobre más de 500.000 viviendas con esos fondos europeos y eso puede traer también un revulsivo, por eso hay que estar mirando bien a este indicador, un revulsivo de la vivienda de segunda mano, ¿no? Hasta ahora estamos con la primera mano, que sabemos que hay, yo podría decir que incluso un déficit de oferta en algunas zonas, que incluso se puede acrecentar en los próximos meses, porque al final las bolsas de suelo disponible para poder avanzar en nuevos proyectos, pues fruto de todo lo que pasó desde la crisis anterior, son bajas en las zonas de alta demanda y hay que estar bastante atento a esto. Dentro de... sí. Perdón, sobre otros... sí, no, continúa, por favor. Sí, perdona. Sobre otros sectores que también decías, me he referido solo a la vivienda. Evidentemente, todo lo que son activos alternativos también están viviendo un momento, yo creo que de bastante intensidad de transacciones. Hay que ver lo único en el ámbito del mercado retail, de comercio, etcétera, qué es lo que va a pasar y será un poco fruto de en cuanto salgamos, digamos, lleguemos a este periodo de vacunación más importante, donde vamos a ver hasta dónde ha llegado el efecto y hasta dónde llega y qué porcentaje es el que finalmente va a quedar enmarcado dentro de lo que es el e-commerce y cuánto va a quedar, que yo creo que bastante también en comercio retail y, por tanto, quizás el impacto no va a ser tan importante como se preveía. Y en las oficinas, que también preguntabas antes, pues va a depender un poco a partir de septiembre, yo creo que con claridad va a haber una vuelta más o menos relevante de nuevo a las oficinas y ahí veremos los planteamientos que cada una de las empresas hacen sobre digamos,
apuesta más estructural por el teletrabajo, en qué queda y qué tipo de oficinas son las que van a destacar. Bueno, sí, sobre todo lo que dices, ¿no? Que a partir de septiembre veremos un poquito más de impulso, al menos en ese segmento. De momento, al menos entre el teletrabajo y de cara al verano, pues se ha mantenido un poquito estable. Vamos a ver qué sucede a partir de septiembre. Te quería preguntar también, Roberto, por vuestras previsiones para, por un lado, la vivienda turística y por otro lado, para la vivienda en regiones de costa, ¿no? Porque se está hablando mucho de ello en este SIMA, dentro un poco también de esas tendencias que ha cambiado la pandemia, ¿no? Y que nos hacen mirar, bueno, pues a plantearnos no vivir únicamente en el centro de las ciudades o a elevar una apuesta por una segunda residencia en costa, quien pueda permitírselo, claro. Está claro. Bueno, yo creo que tenemos varias cosas. Una primera es que esto, a diferencia de otras situaciones que han ocurrido en el pasado con el mercado residencial, tanto sea en primera o segunda vivienda, ahora diríamos que el movimiento va por barrios, por decirlo así, va por localización. Hay determinados sitios que están viviendo un aumento muy importante de la demanda y otros donde posiblemente ni lo habían vivido en los últimos años ni lo van a vivir en el futuro, ¿no? Entonces, hablando de segunda residencia, yo creo que hay localizaciones, pues tanto en zona de Costa del Sol, en algunas zonas de Levante, etcétera, que están, y se está viendo en las islas, que están repuntando, y lo estamos viendo incluso en repuntes de precio, ¿no? Yo creo que en las valoraciones que nosotros hemos visto en el último mes, pues hay zonas con repuntes del 5% o incluso más en precio y en transacciones, con lo cual va a depender de, diríamos, la recuperación muy focalizada por zonas. Sí es cierto que ha habido y hay mucho movimiento con respecto a, bueno, pues a esta situación que a todo el mundo le ha quedado psicológicamente de prefiero salir a vivir fuera, quiero vivir en teletrabajo, etcétera, quiero trabajar desde fuera de las grandes urbes, pero yo también creo que esto en una parte quedará y en otra parte se irá normalizando, y una vez que se normalice la situación, diríamos, este impacto psicológico que hemos vivido se atenúe un poco más, pues no quedará ni que todo el mundo hace un éxodo hacia afuera. Yo creo que habrá un retorno, sí que hacia viviendas distintas, hacia viviendas que aunque estén en las ciudades tengan unos espacios que permitan ese teletrabajo. Hemos claramente cambiado nuestro foco hacia mirar más hacia dentro de nuestra casa porque hemos pasado más tiempo y a darnos cuenta que necesitamos otras cosas. Eso en los proyectos de nueva construcción ya se está teniendo absolutamente en cuenta, tanto en materia de sostenibilidad como de nuevos espacios. Está habiendo una innovación muy rápida y muy acelerada. Y en todo lo que he comentado antes, en lo que son rehabilitación y adaptación de vivienda usada, seguro que en esos proyectos de rehabilitación también se va a tener en cuenta, ¿no? Entonces, como digo, va por localizaciones, no se va a producir un éxodo hacia las afueras como podía parecer en los momentos más duros de la pandemia, pero sí va a quedar algo estructural y sobre todo va a cambiar el esquema y las necesidades de las casas. Y en términos de precios, Roberto, ¿en qué momento estamos hasta ahora? Porque hemos bueno, pues vigilado mucho el indicador, tanto en compraventa como en alquileres, ¿no? Hoy precisamente hemos conocido datos de hipotecas, pero si tuvieras que poner el foco en cómo han evolucionado los precios o cuál va a ser la tendencia ahora, sobre todo con la recuperación, porque teniendo en cuenta bueno, pues la evolución histórica en nuestro mercado de vivienda y nuestro mercado de alquiler, pues desde luego es un indicador, ¿no? que se vigila especialmente. Sí, nosotros ya habíamos dicho antes de comenzar la pandemia, a finales del año 19, que preveíamos una cierta ralentización de los precios, no bajada, pero sí ralentización sobre las tasas digamos, más elevadas que habíamos tenido de recuperación desde la crisis anterior. También hemos visto que el impacto en precios no ha sido excesivamente relevante. Estamos hablando en ningún caso nunca de 2 dígitos como en algún momento se pudo poner encima de la mesa pensando y comparando con la situación de crisis anterior. Eso ha sido mucho más atenuado. En algunas zonas la bajada ha podido ser de en torno al 5 o 6%, pero en zonas en las que ya la bajada iba a ser así en cualquier caso, porque son ciudades o localizaciones donde realmente la evolución de su situación económica, porque bien van perdiendo población, porque van perdiendo peso de la industria o de otros sectores económicos en esas zonas, pues evidentemente hace que la vivienda pues, pueda resentir el precio, pero como digo, no tiene que ver con este tema de la pandemia. Y ahora lo que estamos viendo es que bueno, pues va a haber una recuperación gradual en algunas zonas, como estoy diciendo, en algunas de estas zonas de segunda vivienda importantes de costa o de las islas, y diríamos que en las grandes capitales prevemos un comportamiento prácticamente plano, ¿no? Podríamos estar un 1% abajo o un 1% arriba, pero no entendemos que vaya a haber más movimiento.
Y con el alquiler, una que última también cuestión, me Roberto. preguntaba... Sí. Sí, con respecto al alquiler, bueno, yo creo que tenemos una parte, yo diría, positiva con respecto a lo que ha pasado con el alquiler, ¿no? Hemos estado viviendo una tensión muy importante, pues por muchas comunicaciones que se han hecho, que hace que los inversores en alquiler pues hayan tenido una sensación de incertidumbre muy fuerte durante un periodo concreto de tiempo. Yo creo que ahora las aguas han amainado un poco, ¿no? Y yo creo que se están haciendo determinadas medidas que pueden favorecer el precio del alquiler, pero sobre todo, nosotros siempre lo hemos dicho, yo personalmente somos muy partidarios de lo que haya es una oferta y oferta de calidad para que precisamente los precios se sitúen donde se tengan que situar y sean más asequibles. Más oferta, mejor evolución de los precios del alquiler, ¿no? Y no tanto medidas de otro tipo más restrictivas, que creo que ahora mismo yo creo que no tendrían mucho sentido. Bueno, sí, la oferta y la demanda, ¿no? Una última pregunta, te decía Roberto, ¿qué opinas de los planes dentro del objetivo, esa ley de vivienda que se quiere hacer? Ayer, por ejemplo, el ministro Ábalos anunciaba para el sector 8.000 millones para políticas de vivienda y desde algunas organizaciones se piden, por ejemplo, medidas como incentivar a la compra, como ayudar con ese 20%, ¿no? que se precisa para las entradas, por ejemplo, a los más jóvenes, como se hace en otros países. ¿Por dónde crees que deben ir los tiros en las medidas para incentivar? Bueno, yo creo que el plan que se presentó y cualquier plan que venga a incentivar, sobre todo el eslabón, no diría ni siquiera el más débil de la cadena, sino el eslabón en el que entre todos no hemos conseguido encontrar solución, que es el eslabón inicial, el del acceso de los más jóvenes a la vivienda, todo lo que sean medidas en este sentido son muy positivas, ¿no? Yo creo que hay un volumen de fondos o de beneficios fiscales, etcétera, que se están poniendo encima de la mesa para solucionar esta situación. Yo creo que eso es un tema muy importante, muy positivo. Evidentemente, todos los mecanismos que podríamos llamar también de Help to Buy, que como sabemos es el mecanismo que en Europa funciona bastante bien, que ayude a que los jóvenes que evidentemente por toda la situación que viven y por el nivel de ingresos a los que acceden en su primer puesto de trabajo es prácticamente imposible poder tener ese 20% de ahorros para poder acceder a la vivienda. Todo lo que sea facilitar ahí, algunas entidades financieras también lo están haciendo con préstamos en los que el loan to value se aproxima más al 90-95% y con ayudas públicas que no tienen por qué ser en ningún caso subvenciones a fondo perdido, sino que ayuden a tener ese inicio y que los jóvenes puedan acceder y seguro que a medida que vayan desarrollándose en su actividad profesional van a poderlo ir devolviendo, ¿no? Con lo cual, ese es el eslabón de la cadena que el inmobiliario no ha sabido solucionar hasta ahora, el inmobiliario, las administraciones públicas, y que es el que haría que todo tome mucho más dinamismo, ¿no? Y ahí aprovecho también para decir que si impulsamos la mejora de la relación y la conexión entre las empresas privadas y las administraciones públicas y las entidades financieras, estoy convencido que esto se puede avanzar mucho. Pues Roberto Rey desde Global, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía del mercado inmobiliario y bueno, pues por darnos también algunas recomendaciones. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Buenas tardes, muchísimas gracias.